Que el Señor les bendiga. Contentos de poder estar una vez más en la casa del Señor. Amén. Bueno, hace un rato me pregunta mi esposo, estábamos los dos sentaditos, y ahora dice, ¿cómo vas a hacer? Yo le digo, estamos en victoria, estamos vivos. ¡Pum! Gol. Todos miramos por ahí. Y si usted no lo mira, no pasa nada. Pero nosotros somos, a veces creo que es como dijo Marianela el otro día, no es parte de nuestra Argentina, nuestro país. Es eso, yo creo que es eso, la bandera de uno, ¿no? Lo que uno, los que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otros lados, y ven de repente la bandera del país, y, mirá la bandera nuestra, dice uno, mirá, aunque sea chiquitita, así uno por ahí la encuentra por ahí, en esos que recorren en las motos y qué sé yo, que van dejando sus banderitas, y bueno, es eso. Pero aquí estamos, gloria al Señor. Vamos a compartir una escritura, o algunas escrituras. Primero quiero que comencemos por Lucas. Lucas capítulo 9. Que el Señor me ayude a dar esta palabra. El capítulo 9 es la palabra que siempre uno la está escuchando, y a veces pareciera que son los textos, los mismos textos, que es repetitivo, pero es la palabra, es viva, y siempre algo nuevo va a ser en nuestro corazón. Siempre va a ser algo nuevo, porque es nueva, se renueva. Uno la lee y se vuelve a renovar la palabra del Señor en nuestra vida, y hace un efecto profundo en nuestro corazón, o por lo menos tiene que ser profundo para que haga efecto y comience a echar raíces en mi corazón, y en el suyo obviamente que también. Vamos a leer allí desde el 51. Lucas 9, del versículo 51, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él, dice, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y encontraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas, dice, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué tremendo, ¿no? Qué carácter. Lo hemos visto un montón de veces. A estos hermanos Jacobo y Juan, apodados por el mismo Señor, hijos del trueno. Qué temple, qué temperamento para decir: Señor, ¿quieres? Estaba el Señor ahí, ¿no? ¿Quieres que mandemos? Porque por lo menos no hubiera dicho: Señor, ¿querés orar vos y decir que vos haces tantos milagros? No querés orar y que no quieres, pelo en pecho, ¿no? ¿Quieres que mandemos? Dice, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Entonces dice el Señor, volviéndose a él, ¿qué habrá pensado Jesús ahí en esos pequeños segundos mientras se daba vuelta, no? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Acá espíritu está con minúscula, está hablando de nosotros, del ser humano, del carácter nuestro, ¿no? De nuestros temperamentos.
Y le responde el Señor mismo en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido, dice, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, dice, de ahí a otra aldea. Pero ellos habían recibido en el capítulo 9, en el mismo capítulo, al principio dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ellos los hicieron. Ellos obedecieron, los discípulos, fueron e hicieron como el Señor les dijo, pero no era la autoridad como para tomarse tantas atribuciones, creo yo, ¿no? De decir, bueno, ahora díganme a mí nomás que yo acá voy a orar. Y algo va a pasar, decimos, si quiere Dios o no quiera. No. El Señor vino para salvar lo que se había perdido. Y los samaritanos era un pueblo que Dios también tenía compasión. Sabía que en algún momento algo iba a pasar también con los samaritanos. Pero es acerca de nuestro temperamento y cómo querían usar en estos discípulos en ese momento el poder atribuidos a ellos para una destrucción en vez de para una bendición, en vez de para edificación, era para tratar de que todo ese pueblo que no quería a los evangélicos, ¡pum!, que se mueran. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude. Santiago 1:21 dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra del Señor, para que esta palabra arraigada, acá implantada, que se haga carne junto y sea una palabra de mansedumbre, la palabra que nos transforma. Pero antes de eso yo tengo que desechar todo lo malo, todo lo que no me hace bien, todo lo que está mal, desechar lo negativo de mi vida. Dice, y esa abundancia de malicia. Y nosotros, no, pero si nosotros vamos a la iglesia, decimos, y nos portamos bien. Sí, pero dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros conocemos a veces cómo es nuestro corazón hasta que nos pasa algo. Y uno, como hoy, yo creo que nunca fui muy futbolera. Y bueno, pero acá vio que uno se casa y cómo cambia, ¿no? Cambiamos para bien, creo yo. Una cara larga, yo ahí decía, primero con un entusiasmo ahí, y de repente, y uno se desconoce, ¿vio? ¡Ay! Perdí la... No, bueno, pero ¿qué va a ser? Nosotros somos muy temperamentales, podemos decir, ¿no? Dice, pero Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra del Señor, esa palabra implantada que comienza a crecer, que comienza a desarrollarse adentro de mí y me comienza a cambiar mis pensamientos, mi temperamento, mi forma de ser, mi postura. Dice, no, yo no me puedo portar así, yo tengo que comportarme de otra manera. Veamos un texto de Primera de Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ante nuestras situaciones que a veces tenemos y que vemos nuestro carácter con lo que luchamos todos los días, aún ahí debemos estar firmes.
Debemos de ponernos firmes a veces con nosotros mismos, con nuestra propia manera de decir, si no, vamos a corregir esto. Mirarse uno a veces en el espejo y dice, bueno, esto estuvo mal, estuviste desubicada. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano servir al Señor. Firmes en la fe, por supuesto, firme en la fe y sirviendo al Señor. No pensemos que a veces, como ahora vamos a ver un poquito de este otro personaje de la palabra del Señor, que a veces nuestras malas actitudes o nuestro mal carácter o mi falta de corregir mis propias acciones no me van a afectar. Me van a afectar a mí y posiblemente van a afectar a otros. Depende cómo sea la acción, pero siempre hay algo que afecta. Y yo si tengo que corregirme, como he tenido que corregirme varias cosas, y yo digo, pucha, yo pensé que habían cosas que ya había madurado. Resulta que no. Hay que corregir. Pero en estos días que venía esta palabra, ¿no? Y que uno le podía decir con fe, ay, ese monte que estás adelante mío, delante de Marisa vas a caer. Y lo repetimos, ¿no? Y lo compartimos, yo por lo menos lo he compartido. Y he dicho, bueno, vamos a cobrar ánimo, vamos a cobrar fe, confianza, esperanza. Tenemos un camino todavía para recorrer en el Señor. Y me acordaba de la palabra que compartió la pastora acerca de Job, tan linda, tan hermosa. Y este Job que ella decían, él no tuvo la palabra de Dios. Sin embargo, él anhelaba, ay, cómo fuera si mi nombre quedara escrito ahí con un cincel, ¿no? Pero él decía, a pesar de que no tenía, él dijo, y todo lo que le pasó, ¿qué dijo él? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, y aún habla que se va a levantar sobre el polvo, hablando de la resurrección. Y yo sí, tenemos ciertas cosas que corregir, pero el Señor está sobre todas esas cosas. Aleluya. Él nos ha llamado, Él nos prepara y Él nos impulsa a seguir hacia adelante. Todo esto para hablar un poquito de Caleb. En estos días el pastor está hablando de Josué. Yo quiero hablar de Caleb un poquito. Sabemos que para los que no conocen quién fue Caleb, Caleb fue uno de los, para los hermanos que están estudiando vida abundante, está en el Antiguo Testamento, la historia de Caleb, pero vamos a verla en Números. En Números ahí, vamos a ir a Números. Gloria al Señor. Caleb significa perro, ¿verdad? Perro fiel, o valiente, no sé, pero perro fiel tengo yo escrito aquí. Y quisiera comenzar, veo qué lindo que es cuando alguien habla algo bueno de uno, ¿no? Uno se pone bien, no vamos a mentir. Si a mí alguien viene y me dice, ay Marisa, qué rico que cocinas. Yo sé que no es así, pero igual, porque a uno, ¿vio? Quizás si me hubieran dicho en otro momento, qué bien que manejás, o qué sé yo, cómo te animás a manejar en Buenos Aires. Y bueno, sí, yo ahí puedo sacar un poquito de chapita, decir, sí, yo manejé en la gran ciudad. Pero es lindo escuchar que alguien diga algo lindo de uno, si es verdad. Si es mentira, reconozcamos que nos está agrandando la cosa, ¿no? Pero quisiera empezar con esto. ¿Qué dice Dios o qué dijo Dios de Caleb? Dice en el capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
Y dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Esto no lo dice Moisés, lo dice Dios de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Dice, él se ha, manifestado fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la tierra que les corresponde. Esto decía Dios de Caleb. Ahora, ¿quién era Caleb y cómo demostró esta actitud diferente? En Números, ahí 14 comienza, en el 13, ¿no? Donde Caleb es uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra, ¿no? Mandados ahí por Moisés, tomaron 12 espías, y estos espías no eran así, no fue que dijeron, a ver, va a ir fulano, sultano, mengano, y ustedes van a ir y van a reconocer la tierra. Eran príncipes, uno de cada tribu, hombres de experiencia, y fueron escogidos para ir a reconocer una tierra. Y allí Moisés les dijo, ustedes van a ir, van a mirar cómo es la tierra, si está buena para sembrar, cómo es la gente, etcétera, etcétera. Y allí fueron ellos, ¿no? Y dice, vamos a leer, cuando ellos vuelven de reconocer la tierra en el 13. Dice el Números 13:26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Cuál era el fruto de la tierra? Era un semejante racimo que lo traían entre 2 personas. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense los ojos grandes de ahí del pueblo, y todos querrían ir a mirar, ¿no? A ver qué habían traído, ¿no? Tremendo lo que estaba pasando. Pero dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo, puras malas, pura para atrás. No, mejor nosotros fuimos, dicen los 10 espías estos, fuimos y miramos, está todo bueno, está todo bárbaro, dice, pero no son, esto nos pegan así y nos borran de acá, así que no vamos a ir nada para allá, mejor quedémonos acá nomás. Pero acá salta Caleb, ¿no? En el 30, porque dice, entonces Caleb, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, dice, más podremos nosotros que ellos. ¡Qué hombre, qué actitud, qué templanza, qué diferencia! El otro pueblo estaba, los otros 12 trajeron, amedrentaron al pueblo, lo atemorizaron, lo tiraron para atrás, siendo que el Señor ya les había dicho en otras partes, yo les di la tierra, vayan y poséanla. Claro, había enemigos, siempre hay enemigos. Siempre. Y nosotros seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Siempre. Pero estamos hablando de esto, ¿no? De la diferencia del espíritu que tenía este hombre. A pesar de que trajeron un reporte bárbaro, la tierra es buena. Es buena. Pero, y esa muchas veces soy yo. Sí, pero
Sí, pero que Dios me ayude. Dios me ayude o Dios nos ayude. Quiero cambiar, que el Señor, hace tiempo que yo creo que el Señor ha empezado a hacer una obra de cambio de acá arriba, ¿no? Porque todo está acá arriba, todo se gesta acá. Y después baja, y si baja acá, ya entramos a abrigarlo. Que Dios nos ayude. Un pueblo amedrentado, temeroso, un espíritu cobarde. ¿Y qué decía el otro día el pastor? ¿Quiénes son los que encabezan los que se van para los cobardes? Eso no van a heredar nada. Yo digo, no, yo quiero, aunque sea, sacar valentía de donde, bueno, de acá, de la palabra, que nos inspira para ser valientes. Que el Señor nos ayude. Una declaración valiente de confianza hace este Caleb. El 14, vamos a leer un poquito de ahí. Dice, no quiero extenderme mucho con esto, pero es para entenderlo. A ver. Bueno, en el 14 donde empieza que el pueblo llora, se lamenta, murmuran, quieren volver a Egipto, no quieren entrar. Pero vamos a leer del 6 al 9, nada más. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando escucharon tantas cosas, ¿no?, que habrán tenido que soportar ellos. Dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, pero la tierra, dice, por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará y esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No sean rebeldes, no sean incrédulos. Dios nos está hablando. Creamos a la palabra del Señor. Ahí no tenían una Biblia, tenían la palabra de Moisés. Y estos dos hombres, Caleb, creía a la palabra del hombre de Dios y la atesoró, caminó en fidelidad. Era un hombre que se aferró a la palabra y dijo, sí, Dios nos va a dar, subamos, nosotros los vamos a derrotar. Pero el pueblo estaba amedrentado. Dice, por tanto, el 9 otra vez, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, ellos no están tan desorientados, no tengan miedo. Pero no había caso, no había caso. Dice entonces, en el 10, toda la multitud habló de apedrearlos. Eran esos dos hombres. Y uno se imagina que eran 10 los que estaban ahí, pero era toda una nación. Toda una nación que había salido de Egipto, en victoria, de Egipto. El Señor los había sacado con mano fuerte. Iban caminando a la tierra prometida. Pero nunca faltaba la queja, la murmuración que los trababa en el camino, ¿no? Los trababa. Pero ahí vemos el espíritu otra vez de este Caleb. Pero mi siervo Caleb, 14:24 otra vez. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice el Señor, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Aleluya. Este Caleb
también vio los muros grandes, también pasó por el desierto, iba por el desierto con aquellos que habían salido, también vio abrirse el mar rojo, también vio el poder de Dios, pero ve ahí a un pueblo desanimado, desalentado, amedrentado, quejoso, nada de inspiración para dos jóvenes que quizás se perdieron la oportunidad de decir, hoy vamos a subir y vamos a ser valerosos nuestro... No, ellos ni sabían que su nombre iba a quedar plasmado alguna vez en las Escrituras y que hoy íbamos a estar hablando de ellos. No, pero sin embargo, el amedrentamiento fue tanto que nadie subió a pelear, nadie fue y dijeron, no, nos quedamos acá nomás, sigamos recorriendo, dando vuelta, y ahí se pasaron 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años de soportar quizás y de mirarlos. Y yo no creo que Caleb haya estado haciéndole trabas a los otros para que caigan y diciéndole por culpa tuya que nos fue mal, por culpa tuya tengo que andar caminando acá, por tu culpa que yo, y mirá mis pies. Bueno, dice que no se les hinchó los pies ni nada, así que, pero no le veo un hombre que ande renegando, sino que como quien dice, bueno, está bien, vamos a seguir caminando, pero Dios a mí me va a dar lo que me dijo que me va a dar. Y el Señor ahí, ya sabemos lo que conocen la historia, que por causa de esa gran desobediencia en Cades Barnea, ahí, en ese lugar, fue un fracaso para este pueblo y especialmente para estos dos muchachos, quizás eran jóvenes, ahí con un deseo de conquista, y como que se les frenó el llamado, podríamos decir. Nos dijeron, bueno, nos quedamos acá nomás y seguimos acá, y acá estamos, ¿vio? Y pasaban los años, y seguían caminando. Y uno ve estas historias así nomás, pero hay que estar 40 años. Yo llevo 9 años acá en 28. 9 añitos recién. Y creo que vamos para los 10. Y es una victoria. Y si Dios tiene planes, Él abre los caminos. Él va abriendo caminos. Pero que Dios quite la queja, que Dios quite el descontento, el desencanto, y que me traiga una cosa que a uno lo enamore, lo apasione de lo que haga. Porque eso es lo que lleva a uno adelante. Esa pasión, ese amor a las cosas del Señor. Gloria al Señor. Este Caleb a mí me ha inspirado, lo mismo que la vida de Josué, ¿no? Pero siempre hablamos más de Josué, pero Caleb también estaba ahí. Y recién le preguntaba a la hermana Marina, le digo, porque le digo, ustedes ya han hecho los libros, el Pentateuco, todos esos libros, le digo, yo todavía no los he hecho, pero más o menos ¿cuántos salieron? Entraron 70 a Egipto, como en aquel tiempo con Jacob, pero salieron como 600.000. Arriba, 2 millones más o menos, me dice la hermana, contando las mujeres, los niños, más o menos 2 millones de personas caminando por el desierto guiados por Moisés. Llegaron ahí, la conquista se trabó ahí un poco y el Señor les dice, bueno, ahora los mayores de 20 años para arriba van a empezar a morir. Y ahí esa fue mi pregunta. Yo digo, ¿cada tanto estaría muriendo gente? Todo el tiempo. Si era una nación que iban caminando en el desierto, aparte de, como siempre nos dice el pastor, que llevaban el féretro de José al hombro, aparte de ver otros tantos que tenían que ir. Y qué desaliento, porque está bien, a uno va a los funerales, qué sé yo, y recordamos tantas, pero no es tan lindo uno atrás del otro. Mañana se muere uno, pasado se muere otro, y dale, vamos nomás, y andando. Ninguno de esos iba a entrar. La nueva generación sí, pero excepto Josué y Caleb, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Esto lo sabemos todos. Hay algunos quizás que no, pero es lindo recordar. Amén. Vamos a ver Josué 14. Josué, cuando ya tuvo que repartir la tierra,
Dice esto en 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué. De paso, quizás hay muchos que están hace mucho tiempo orando por algo. Esto nos va a motivar a seguir orando y a creer que Dios cumple con su palabra, con sus promesas. Dios cumple con lo que nos ha dicho. Él nos dice, yo estoy contigo, aunque pases por el fuego, nos decía otra vez, yo estoy contigo, aunque las aguas te quieran abnegar, yo estoy contigo. Estás triste, pedí oración. Estás enfermo, pedí oración. Estás triste, canta alabanza y va a surgir la alegría. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¡Uy! Cuántas promesas que uno puede tener. Pero vamos a leer porque si no pasa. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, esto lo dice Caleb, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barneas, tocante a mí y a ti. Yo era, le dice, de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barneas a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. En mi corazón, un hombre que fue enviado. Sin protestar lo veo yo a Caleb acá, no diciendo, no, pero mi hermano, yo acá este de al lado es más grande que yo, ¿por qué no lo mandás a él? A mí me hace mal el frío. ¿Por qué no va otro? Ay, Señor, ayúdanos. Dice, de 40 años, dice, y le dice, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Dice, estos rebeldes, cabezones, dice, mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Qué fe inquebrantable de este hombre. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mire este hombre que pasaron los años. Y quizás hoy hay algunos que tienen más edad que nosotros, o por lo menos que yo que estoy aquí parada, y que dicen, no, hace tantos años que vengo orando, pero no pasa nada. No desmayemos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. El Señor tiene grandes cosas. Dios las va a cumplir porque Él dijo, y en lo que dice Dios es sí y amén. Es sí y amén. Y el 15 dice, el 15:14,
y Caleb, dice, echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmai, hijos de Anac, hijos de gigantes, eran grandes, eran gigantes, su porte ya era para uno, no sé, de apocarse, porque si ellos se vieron como langostas, pero estos hombres, este Caleb persiguió ese llamado, tardó, quizás hubieron momentos que dijo, bueno, pero sigo. Pero no, yo creo que ardía ahí adentro de él, dice, aquella tierra que pisé, ese monte que yo vi, cuando yo fui a reconocer la tierra, eso va a ser mío. Dios me lo dio, es mío. Y el Señor se lo dio, Dios le dio la misma tierra que él había pisado. Gloria al nombre del Señor. El pueblo se había amedrentado, es verdad. En Deuteronomio dice eso. El pueblo estaba amedrentado, como que se apocó demasiado, ¿no? Pero Caleb, un hombre leal, con una fe inquebrantable, puse yo acá, en las promesas del Señor, obediente a su palabra, a la palabra que daba Moisés, esperó 40 años y conquistó la tierra. Fue y peleó y la conquistó. Se le habían pasado los años, ya estaba grande, pero no se apocó. Dijo, no, si yo todavía me paro derechito, dijo acá. Así nomás no me van a... Dios está conmigo, el Dios Todopoderoso. Aquel que abrió el mar, ese está conmigo, diría él. Aquel que peleaba, ese está conmigo. Aquel que endulzó las aguas, ese está conmigo. Yo le creo a Él, yo creo. Y yo quiero creer mucho más en este tiempo, que el Dios a quien servimos es Él el que nos capacita, es Él el que nos da y nos ayuda a cambiar nuestro temperamento, porque muchas veces es eso lo que nos tira para atrás. Quizás es el temperamento y a veces es porque somos en cierta manera, yo lo digo por mí, en ciertas cosas muy cobarde. En algunas cosas quizás valiente, pero en otras cobarde, pero yo no quiero ser de esas, porque ya sé para dónde va. Hay una canción que decía, yo quiero ser valiente, y nosotros teníamos la llamita ahí adelante cuando cantábamos esa canción, yo quiero ser valiente, y la velita ardía como que se quería, no te apagues, decía, porque valiente para el Señor. Ahí ya conocemos de memoria este texto, ¿no? Allí en Timoteo, que dice, que Pablo le dice en 2 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero más adelante Él le dice que tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego es el que necesitamos. Ese fuego sí es el que debemos de pedir. Señor, manda tu lluvia, manda tu fuego sobre mi corazón. Mándalo. Si he perdido, si me he desganado, si veo que pasa el tiempo y no veo el cumplimiento, Señor, quiero acordarme de Caleb, que caminó 40 años hasta cumplir el propósito del Señor. Y no fue para cumplir allá y quedarse después tomando mate. Tuvo que ir a pelear. Que Dios nos ayude. El perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Cristo en nosotros. Él es el que echa fuera el temor a través de su presencia, a través de su palabra, a través de estudiar las Escrituras. Podemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, con que podemos resistir todas las acechanzas de aquel maligno. Hoy no tenemos esos gigantes, pero tenemos al diablo alrededor que continuamente quiere andar tirándonos dardos, pero dice tomar la espada del Espíritu. Y a veces yo hablaba el otro día con Efraín, le digo, mira esta palabra, amor, le digo, tomar la espada, estar preparados, pero a veces estoy enferma, sé qué texto tengo que leer o tengo que ir al compañero Google a decir,
para cuando estoy enferma. Texto para cuando estoy enferma. Texto para cuando estoy desanimada. Texto para cuando, y mientras lo busco, hermano, ya. Conocer la palabra del Señor, conocer mi espada, saber qué tengo que sacar en el momento que la necesito. Estoy angustiada. Bueno, ¿qué palabra puedo buscar? Estoy necesitada de algo, Señor. Me faltan las fuerzas. Bueno, ahí Jessica cantaba, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Bueno, algo es, por lo menos por los coros, algo me entra. Que el Señor me ayude, hermanos queridos. Quiero leer un recuadro y ya con esto termino. Que está el número, es con respecto a lo que vimos recién, lo que tengan la Biblia plenitud, seguramente lo tendrán ahí, está del 13 abajo, del capítulo 13, dice casi en la última parte, el avance espiritual requiere de fe y la incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades. La incredulidad ve ciudades amuralladas y gigantes, más que la presencia y el poder de Dios. La incredulidad ve los obstáculos, pero la fe ve a Dios. Josué y Caleb estaban dispuestos a hacer lo que no era popular y llamaban al pueblo a una fe positiva. Ambos dirigieron al pueblo hacia el futuro, hacia el futuro, resistiéndose a adoptar una actitud negativa y ayudando a levantar una nueva generación que sirviese a Dios en fe. Si yo me mido con esta regla, decía otro coro muy antiguo quizás, que cuando uno se mira a sí mismo, falla todo, se va la fe, pero si miro a Cristo, Él me devuelve, Él pone fe en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Quedémonos con eso, con Romanos 8:37, que ya lo sabemos, ¿no? Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Todos estos muros quizás están ahí, todas estas piedras quizás están ahí, todo esto que me amedrenta está ahí quizás, pero soy vencedora. Somos vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel, del Cristo de la gloria. Te alabamos, Señor, en este día y bendecimos tu nombre. Te honramos a ti, Señor, en este día. Te damos gracias, oh Dios, porque aún en medio de nuestras debilidades, de nuestras muchas quejas a veces, Señor, tienes misericordia y nos sigues guiando. Señor, quita los temores, aquellos temores que a veces nos traban, aquellas cosas que a veces nos enriedan. Si tenemos el carácter, Señor, a veces que es muy, no sé cómo lo diría, intranquilo, desanimado, tú nos puedes cambiar, Señor, tú puedes transformar, oh Dios del cielo, nuestra vida, nuestro temperamento y poner en nosotros, Señor, ayudarnos a manifestar un espíritu diferente, porque esto es lo que tenían estos hombres, un espíritu, una actitud diferente hacia las cosas, hacia las circunstancias, a cómo responder, a cómo caminar, a cómo presentarnos como hijos tuyos. Somos tus representantes aquí sobre la tierra, Señor. Tenemos que tener un temple en nuestra vida, oh Dios, porque no sabemos cuáles son los planes que tú tienes verdaderamente para nosotros, Señor. Oramos, Señor, en este momento por aquellas personas, Señor, aquellos nuestros hermanos que quizás están orando hace mucho tiempo por los hijos, la familia, quizás no ven la respuesta, pero en estos días caigan esos muros, Señor, se deshagan en tu nombre poderoso estas cadenas que muchas veces los rodean. Oh Padre del cielo, en el nombre de Jesús.